El tema de este podcast está relacionado con vivir con mayor claridad, ser capaz de tomar decisiones y tomar las riendas de la vida de cada uno y poder llevarla en una dirección que uno quiera y que a uno le guste y que lo haga sentir bien. Para esto hay muchas herramientas, pero me parece que lo más importante es, antes de decidir por cuál optar o incluso de definir cómo empezar, entender un poco la generalidad del tema. En mi caso en particular, y por la experiencia que tuve, diría que hay dos grandes aspectos a considerar cuando uno empieza a ahondar o a conocer más sobre el mundo del wellness, del bienestar personal y del desarrollo personal. Uno de esos dos temas principales es el del bienestar y el bienestar por sí solo, independientemente de lo que pasa afuera o en el mundo exterior. Eso tiene que ver básicamente con cómo uno se siente, cómo uno valora las cosas, cómo lo que uno ve y siente internamente. Y por otro lado, que es un mundo distinto, con herramientas a desarrollar distintas y demás, pero muy relacionado en el sentido de que es nuestra biología y nuestro cerebro y el entrenamiento que le damos lo que nos permite interactuar con estas dos cosas. Ese segundo mundo es el de cómo hacemos para relacionarnos con el mundo real y obtener resultados en el mundo real, que obviamente está interconectado. Hay una relación entre cómo nos sentimos internamente y lo que pasa en el mundo exterior, y lo que conseguimos o no del mundo exterior nos afecta también a nivel interno, pero así como hay un overlapping entre los dos, también hay aspectos que son únicos de cada uno. Uno de los aspectos centrales es el de ser capaz de ganar claridad y capacidad de elegir cómo sentimos las cosas y cómo lo que pensamos nos afecta. Para eso hay una cuestión central que tiene que ver con cómo funciona el cerebro, que tiene que ver con ciertos mecanismos muy puntuales de cómo nuestro cerebro identifica lo que pasa y los procesos que eso desata. En el caso interno y manteniéndonos en el mundo de cómo nos sentimos, es muy importante tratar de ser capaces de poner una pausa entre cualquier estímulo que recibamos y la reacción que tenemos. Cuando esa pausa no existe, uno no tiene libertad de acción sobre cómo responder. Por ende vive preso de la reactividad, de cómo uno constantemente le sale a actuar, y es algo primitivo, instintivo, y yo creo que viendo una vez un gráfico que vi donde está ese concepto de que la libertad existe en ese espacio que hay entre el estímulo y la reacción. Ese estímulo puede ser interno o puede ser externo. El estímulo interno es una idea, son esos pensamientos que nos persiguen o que tenemos constantemente en la cabeza, con los que quizás convivimos durante el día, nos levantamos a la mañana pensando en eso, por más que no lo hayamos elegido, o incluso a la hora de dormir, lo mismo. Son ideas, y es la manera en que nuestro cerebro se acostumbró a generar pensamientos. Y después están los estímulos externos, que son aquellas cosas que nuestros sentidos perciben y que nuestro cerebro interpreta, pero que tienen una base de realidad. Independientemente de cualquier tipo de estímulo, hay una habilidad central que tiene que ver con precisamente cortar esta reactividad, y es la que le da inicio en cualquiera de las disciplinas, sobre todo las más modernas y más basadas en lo que hasta hoy al menos se sabe en la neurociencia, que es algo que obviamente está cambiando constantemente. En estas disciplinas como terapia cognitiva basada en mindfulness, creo que es la principal para este tema en particular, aunque incluso salir a correr, yoga, hay otras actividades que ayudan a regular esta reactividad, pero creo que la mejor herramienta por lejos hoy para no solo regularla, sino para ganar esta capacidad de cortar esa reactividad y tener ese espacio de tiempo y de conciencia para dar una respuesta, es la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es una disciplina que empezó en más o menos 1980 en el Hospital General de Massachusetts. Los primeros programas los diseñó, los pensó una persona que se llama Jon Kabat-Zinn, que para mí es muy admirable su trabajo, y es para mí, incluso escuchándolo te das cuenta que lo que sabe del tema y lo que transmite por haberlo practicado toda la vida. En el hospital lo empezaron utilizando en pacientes que tenían dolores agudos o enfermedades terminales, y el 98% de los pacientes que pasaron por un programa de terapia cognitiva basada en mindfulness a las 8 semanas
declaraban tener una mejora significativa en la calidad de vida y en cómo estaban procesando lo que les pasaba. Que obviamente problemas graves y mucho más serios y difíciles de manejar que los que uno tiene en la vida normal. Estos programas o esta disciplina que con el tiempo fue evolucionando y adaptándose a los modelos que surgen de la neurociencia y de lo que se sabe, empiezan por... O sea, el aspecto más iniciante del programa es el de lo que le llaman ellos despertarse del piloto automático, que tiene que ver precisamente con ganar conciencia de estas ideas y estos estímulos que nos están constantemente haciendo reaccionar y afectando en cómo nos comportamos, y a través de esa conciencia sobre estos pensamientos y estímulos, entrenar la capacidad de, aún estando ahí, poner una pausa y transitar la emoción de reactividad que nos genera, pero desde la calma y desde la conciencia. A través de este proceso es que para mí inicia este tema tan fundamental y que después habilita un montón de cuestiones más intermedias o avanzadas, que son como habilidades de usar la ansiedad a nuestro favor, de lidiar con conflictos que quizás nos generan muchísimo malestar o conflictos interpersonales, o bueno, muchísimos temas de la vida, pero esta habilidad arranca precisamente entrenando esto. Un aspecto central también es entender que todo esto se entrena, que no es teoría. O sea, la teoría quizás sirve para entender qué quiero empezar a hacer y tratar de entender un poco más sobre qué problema tengo y qué receta aplicar. Pero una vez que eso está identificado, la única manera de realmente lograr esto es entrenando. Y igual que jugar al tenis y pegarle una pelota, aprender el deporte, es algo que pasa por el entrenamiento. Hay partes del cerebro que lo aprenden y no es, así como no es un acto racional aprender a jugar al tenis, o al menos en un porcentaje muy alto no lo es, esto es lo mismo. Esto es algo que simplemente se entrena, que es cuestión de sentarse y dedicarle tiempo. Un tiempo coherente para esto, sobre todo para alguien que empieza, es quizás 20 minutos por día, media hora por día. No es mucho más que eso, pero esa práctica sostenida en el tiempo te convierte en lo mismo que te convierte en entrenar todos los días al tenis. Eventualmente hay un montón de mecanismos que el cerebro aprende y te permite llegar a un estado donde tenés muchísimo más conciencia de qué te está pasando, qué es lo que te está molestando, qué es lo que te está afectando, y dar una respuesta considerando que ya esa reactividad no existe y que nos permite elegir qué queremos y alinear nuestro comportamiento y nuestras acciones en esa dirección, nos permite orientar nuestra vida muchísimo más hacia lo que queremos, hacia los objetivos que tengamos y demás, y realmente adueñarnos de nuestro tiempo y nuestra energía y de nuestras acciones. Para poner un poco de contexto y tratar de entender cómo se ve en el día a día o situaciones reales donde uno reacciona de cierta forma y cómo eso se da en el tiempo, incluso décadas, y gente que lo tiene como rasgo de su personalidad durante toda la vida. Daría 2 ejemplos que me pasaron a mí personalmente. Uno tiene que ver con algo bastante simple, que no es que me afectara mucho en la vida, pero sí me cambiaba bastante la experiencia que tenía en una actividad que me encanta hacer, como es hacer deporte. Yo siempre fui bastante competitivo y siempre odiaba perder. Y esto hacía que quizás terminara un partido y primero generaba un clima que no era muy agradable, sobre todo para el resto. Y si bien en algún punto generar competencia o ese aspecto en el deporte está bueno porque saca quizás habilidades de una persona y motiva, me pasaba que yo realmente la pasaba mal, que por el enojo y la frustración que eso me generaba, nunca admitía una derrota, por ejemplo. O sea, eran varias cuestiones de cómo yo reaccionaba ante eso que me estaba pasando. Y pude, a través de estas herramientas y del proceso que estoy describiendo, pude cambiarlo. Inicialmente pensé que lo que me iba a pasar es que iba a aprender a controlarlo, pero después de conseguir controlar y bajar un poco ese impulso y tener un poco más de control, descubrí que también podía incluso cambiar la manera en que yo interpretaba lo que estaba pasando y pasé directamente a una situación y a un estado que no me lo esperaba,
porque yo siempre entendía o pensaba que estas eran cuestiones de mi personalidad que no se cambiaban, que se podían moderar, pero que eran parte de como yo era. Y descubrí que pude cambiar la manera en que estaba entendiendo la situación, y en este caso en particular del deporte y demás, entender que poder ver la parte positiva de estar haciendo algo que me guste, de entender que si yo me enojo, me frustro, pierdo la oportunidad de aprender realmente. El cerebro aprende muchísimo mejor cuando se conecta con las cosas a través de emociones positivas. Entonces todo esto me motivó a realmente verlo de otra forma y con el tiempo ya sentirlo directamente de otra forma y ya no sentir ni frustración ni enojo. Me sigo prefiriendo ganar y me gusta. No perdí la competitividad y lo que me gusta, pero cambió el foco de lo que veo. Hoy lo veo más como una oportunidad de aprender, de dar yo el máximo, de sentirme bien con el proceso y disfrutar del aprendizaje y de moverme y de hacer deporte, que siempre me encantó. Y después un tema muchísimo más profundo que me afectaba en la vida, que tiene que ver con cómo yo me relacionaba, en este caso con un familiar muy cercano como es mi mamá. Toda la vida, durante años, nuestra manera de lidiar con los problemas o las diferencias que surgían entre nosotros fue la discusión o directamente no hablar de algunos temas. No nos afectaba tanto porque habíamos aprendido de ese mecanismo de quizás evadir los temas más importantes, pero cuando empezamos a trabajar juntos, este problema ya no se podía evitar porque hay un montón de cuestiones laborales que tenés que hablar o que tenés que resolver o que se dan porque están ahí. Y nos pasó que directamente no podíamos hablar y resolver los temas sin que se generara una discusión. Era solo a través de discusiones y de una pelea que tratábamos los temas, no diría resolvían porque esa para mí no es manera de resolverlo y además cuando no terminás en un acuerdo no hay resolución. Esto era muy desgastante para los dos y muy feo, o sea, uno se queda mal después de discutir con alguien tan cercano, de quien te importa la opinión y todo, y ni hablar la ansiedad que eso te genera, o sea, era una situación realmente mala. Y que nos afectaba, dado que era algo diario en el sentido de que el trabajo es algo que te acompaña no 24/7, pero bueno, es algo que está constantemente ahí. Así que era algo que realmente nos afectaba en la vida y en nuestro bienestar. Sin embargo, también con esto, con estas herramientas y con esta manera de entrenar la reactividad y con mucha ayuda, en este caso no solo fue terapia cognitiva avanzada de mindfulness, que sí me dio esta capacidad de quizás poner un freno y ganar cierta libertad de reacción, logré empezar a no solo cortar la reactividad, sino en el momento en que estaba pasando esto de tener una discusión o de empezar una charla con mi mamá para resolver algún tema, empezar a ver qué era exactamente y en qué momento mi cerebro empezaba a reaccionar y por qué se me despertaba esta reactividad. Sumado a eso se dio que en ese momento estaba haciendo un curso de terapia cognitiva basada en mindfulness, que como dije es un programa largo, pero estaba haciendo un programa ya avanzado que se llama Frame by Frame y básicamente lo que te enseñan a hacer a través también de entrenamiento es tratar de ver lo que te está pasando como si fuera un video, es decir, que mirar frame by frame, como dice el nombre, slide, sería foto tras foto, lo que está pasando a segundo y cómo mis emociones van evolucionando en ese lapso de tiempo, lo que te da una perspectiva muchísimo más clara de exactamente qué es lo que te está doliendo, qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está haciendo reaccionar. Y bueno, como resultado de todo este proceso, cuando me propuse realmente cambiarlo, porque me daba cuenta lo malo que era, y también con el prejuicio de que era parte de mi personalidad y no lo iba a cambiar, en cuestión de un mes logré cambiar lo suficiente como para que algo que se había dado durante casi 30 años, de una misma forma, cambiara a un punto de que nunca más se repitiera ni volviéramos a tener una discusión de la forma en la que teníamos antes. Y algo que me parece interesante destacar sobre esto es que yo toda la vida traté de convencer a la gente de lo que me parecía que era bueno, de lo que yo estaba convencido de que era quizás un beneficio, y nunca lo logré. Sin embargo, en este caso, el cambio lo hice yo personalmente. Logré cambiar la forma en que me relacionaba y cortar con estas discusiones, pero cuando del otro lado, en este caso mi mamá, vio este cambio y vio cómo yo
reaccionaba distinto. Ella también se vio interesada por el tema. Ella empezó su propio proceso y nunca más en la vida volvimos a tener una discusión como la que teníamos antes. Hoy ya hablamos las cosas, cuando surge algún desacuerdo sabemos dejarlo ahí en el momento y se resuelve después cuando quizás haya más información y podemos pasar por un proceso mucho más inteligente de resolución y entendimiento de antes, pero lo más importante de todo es que nunca más discutimos. Y algo que es central, como las relaciones interpersonales y familiares y de pareja y demás, y cómo eso nos afectan, logramos hacer un cambio suficiente como para que algo que era casi una pesadilla o algo negativo, algo que hoy disfrutamos y podemos sobrellevar como familia y con todo lo bueno que eso trae.